Pasó de ganar la Champions en 2015 y ser capitán del Barça a no ser ni titular, ser apartado del equipo y para muchos volverse un cara dura. ¿Cómo ha llegado Ter Stegen a esta situación? ¿Qué está pasando? El alemán, que iba camino de ser un icono culé, acabó siendo obligado a salir por la puerta de atrás del club sabiendo que quizás él también puso de su parte en muchos momentos para que la situación llegase a un punto límite. El caso de Ter Stegen es digno de análisis y por eso estamos hoy aquí. Esta es la historia completa, desde sus inicios hasta el que parece que va a ser su final. Bienvenido a las historias de Venom. Capítulo 1. Una herida emocional y un cambio de rol que lo arregló absolutamente todo. Cuando uno piensa en la figura del típico hombre alemán, a la mente se le viene alguien frío, con un fuerte temperamento y cuyas emociones no son capaces de anular su parte racional. Marc-André Ter Stegen, nuestro protagonista, comparte precisamente dichos rasgos y seguramente esta condición es la que le permitió no hundirse y continuar su camino cuando la vida le golpeó duramente. El alemán nació en la ciudad de Mönchengladbach el 30 de abril de 1992, en el seno de una familia aparentemente estructurada y rica culturalmente, porque a esa esencia alemana hubo que sumarle tintes neerlandeses debido a los orígenes de su padre. Precisamente, este último fue quien rompió toda esa estabilidad. Y es que Ter Stegen, tal y como reconoció mucho tiempo después en una entrevista, tuvo que enfrentarse a algo que ningún niño desea: ver cómo tu padre te abandona y jamás vuelves a saber de él. Cuando esto ocurrió, el joven portero alemán tan solo tenía 10 años y por momentos, como es lógico, anduvo mentalmente muy tocado. Afortunadamente, en casa contaba con dos heroínas, su madre y su abuela. El pequeño Marc consiguió, gracias al apoyo y cuidado de ambas, no echar demasiado en falta la figura de un padre que había estado con él durante gran parte de su infancia y que a buen seguro contribuyó con creces a que se convirtiera en un auténtico apasionado del fútbol. De hecho, precisamente este deporte también supuso un gran refugio para Marc. Para que te hagas una idea, Ter Stegen puede que no conserve recuerdos de su vida sin una pelota al lado. Y no estoy exagerando. Con tan solo 4 años ya formaba parte de la cantera del Borussia Mönchengladbach, club que acabó siendo un hogar y una verdadera familia para él. Por cierto, a modo de curiosidad, déjame contarte que los inicios de Ter Stegen en el Borussia Mönchengladbach fueron un poco complejos. Su vocación real no era la de portero. Él soñaba el día de mañana con ser un delantero top y marcar goles en estadios repletos de gente que corearan su nombre al unísono. Por ello, arrancó su etapa formativa en la punta de ataque y con el paso del tiempo fue retrasando su posición porque realmente no tenía las dotes suficientes para llevar a cabo ese rol de killer del área. Pero cuando uno está en proceso formativo más inicial, se le permite tocar todos los palos. Es por ello que de la delantera pasó al centro del campo y de ahí a la defensa. Sin embargo, las actuaciones de Ter Stegen no eran destacadas en ninguna de estas áreas del terreno de juego, por lo que ante el temor de que quizás su etapa en el Borussia terminase mucho antes de lo previsto, un entrenador se puso firme con él. Según contó el propio futbolista, el míster que se hacía cargo de su equipo en aquella época le comentó que o probaba fortuna en la portería o lo más probable es que tuviera que dejar las categorías bases del club e irse a otro lugar con pretensiones menos ambiciosas. Imagínate cómo le tuvo que sentar esto a Ter Stegen, quien además tenía todo lo de su padre muy reciente. Con 10 años y un drama familiar enorme a cuestas, su entrenador le acababa de comunicar que o jugaba en la única demarcación que no le gustaba o literalmente se iba. Menos mal que el pequeño Marc terminó resignándose y acatando los consejos órdenes de aquel entrenador que se convirtió en el verdadero punto de inflexión de su vida deportiva. A regañadientes, Marc-André Ter Stegen se puso los guantes y pasó de la noche a la mañana de ser un jugador más del montón a convertirse en el referente de su equipo. Bajo palos, era alguien totalmente nuevo. No tuvo talento para marcar goles en su momento, pero ahora empezaba a demostrar que tenía cualidades más que de sobra para poder evitarlos. A medida que el tiempo y los torneos pasaban, Ter Stegen se convertía en una de las grandes sensaciones de la cantera del Borussia Mönchengladbach, con todo lo que eso conlleva. Capítulo 2. Un ascenso meteórico que tuvo como meta Barcelona. La situación de Marc-André Ter Stegen dio un giro radical gracias a la portería. Con tan solo 14 años, en edad infantil, el club consideró que debía empezar a formar parte del equipo juvenil. Su progresión era enorme y en Mönchengladbach no querían frenarla, sino más bien todo lo contrario. Acababa de irrumpir con fuerza un talento en ese fútbol alemán que tantos y tantos buenos porteros ha dado. Rápidamente, desde la selección también quisieron abrirle las puertas y aunque empezó jugando en la sub-16, sería en el combinado nacional sub-17 donde terminaría de brillar con luz propia y en un escenario importante. Aquel equipo ejerció como anfitrión del europeo de dicha categoría y resultó campeón. Ter Stegen se alzó como el mejor portero del torneo y poco después recibió un reconocimiento de la propia Federación Alemana de Fútbol, que le reconocía como uno de los mejores futbolistas jóvenes del país, por detrás únicamente de figuras como Mario Götze. Nada más regresar de aquel verano idílico en lo deportivo, Marc-André Ter Stegen empezaba a recibir varias ofertas de otros muchos clubes, ya no solo de su país, sino también de otras ligas potentes.
diferentes. Pero en su casa, en el Borussia, no estaban dispuestos a dejarle escapar y querían seguir haciéndole ver que iban muy en serio con él. Así que le pusieron su primer contrato profesional encima de la mesa. Un primer contrato que traía consigo una cantidad económica importante que permitió a Ter Stegen independizarse y también seguir ayudando a su madre. Poco después de dicho contrato, pasó a formar parte de pleno derecho del equipo filial. Todo en la carrera de nuestro protagonista iba de forma inmejorable. Es más, muy pronto dejó su sello en el filial en aquella temporada 2010-2011, en la que muchos empezaban a clamar su nombre para el primer equipo. Y es que aquel curso fue especialmente duro para el primer equipo del Borussia Mönchengladbach. Las cosas no salían y cada jornada que pasaba, la sombra del descenso era cada vez más alargada. Varios eran los jugadores de aquella primera plantilla que estaban siendo señalados por la afición, pero de entre todos ellos, los que más palos se llevaban eran los porteros Logan Bailey y Christopher Heimerod. Ninguno de los dos acababa de consolidarse en tal controvertida posición y la grada estaba harta de sentir que cualquier rival podía amenazar su portería con cualquier disparo. Por eso, tras ver cómo Ter Stegen se salía cada domingo con el equipo B, empezaron a exigir que tuviera minutos cuanto antes. Ante tal escenario, en cierto modo, Lucien Favre, entrenador que había llegado no hace mucho al cargo, se vio obligado a apostar por Ter Stegen. Pero tal apuesta no fue en un contexto de lo más plácido dentro de lo delicada que era la situación. No. Favre quiso que el joven marca asumiese la responsabilidad y el protagonismo nada más y nada menos que en un derbi ante el Colonia y a falta de 6 partidos para el final de la Bundesliga. Aquel partido se antojaba clave para los intereses del Borussia Mönchengladbach. Caer contra el eterno rival quedando tan poco margen de maniobra podía acabar suponiendo la puntilla definitiva para un equipo en horas bajas. No obstante, por el contrario, una victoria significaría una inyección de moral más que importante. Pues bien, afortunadamente, lo que terminó ocurriendo fue ese gran triunfo. El Borussia no solo ganó, sino que goleó por 5-1 a su rival con una actuación más que notoria de Ter Stegen. El chaval, a sus 19 años, acababa de demostrar que no le pesaba para nada la responsabilidad y que si hacía falta asumir galones, ahí estaba él. Lebre quedó tan encantado con el joven guardameta que decidió continuar apostando por él para los siguientes partidos, pese a la magnitud de los mismos. Solo quedaban 5 partidos para que el equipo salvara la categoría y Ter Stegen se encargó de ponerse la capa de héroe. Con él, de nuevo bajo palos, el Borussia Mönchengladbach ganó 3 partidos, empató otro, cayó en una ocasión y solo encajó 2 goles. Acto seguido, tras evitar el descenso de forma directa, consiguió la permanencia después de imponerse al Bochum en los famosos play-out. Y ahora sí que sí, Ter Stegen se convertía en el mejor jugador joven de la Bundesliga. Pocas veces se había visto a un portero de tan temprana edad ser tan decisivo para un equipo. Su estatus en el club cambió por completo. A la temporada siguiente, la 2011-2012, Ter Stegen se convirtió en el titular indiscutible incluso antes de que la pelota comenzase a rodar. La prueba de ello es que cuando repartieron los dorsales del primer equipo, a él le dieron el 1. Toda una declaración de intenciones por parte de un club y cuerpo técnico que tenían fe ciega en él. Con el paso de las jornadas, aquel Borussia Mönchengladbach de Ter Stegen y también de Marcos Reus y Dante dejó de pelear por el descenso para mirar mucho más arriba y arruinarle las tardes a más de un rival poderoso, como cuando se enfrentaron al Bayern de Múnich y le ganaron por 1-0. Precisamente en aquel partido se enfrentaban Ter Stegen y el otro gran portero emergente en Alemania, Manuel Neuer, quien acababa de fichar por el equipo de Múnich. En ese duelo directo entre los dos, que era muy esperado, Ter Stegen volvió a ser determinante, mientras que Neuer cometió errores de bulto que provocaron la derrota de los suyos. Finalmente, aquella primera temporada completa de Marc-André Ter Stegen en el primer equipo del Borussia se saldó con una cuarta posición que les permitió jugar la previa de clasificación para la Champions League y también hizo que nuestro protagonista fuese convocado por primera vez con la selección nacional absoluta. Eso sí, Joachim Löw, seleccionador, decidió dejarle fuera de la lista de convocados para la Eurocopa de 2012. Este fue un golpe complicado de encajar para Ter Stegen, que empezaba a comprobar de primera mano que tendría muy complicado asentarse en Alemania y sobre todo ejercer como titular. Pero quizás ese mosqueo de haberse quedado sin participar en el europeo fue más fácil de digerir cuando se enteró de que el Barça andaba tras sus pasos. El conjunto azulgrana necesitaba un sustituto de garantías para Víctor Valdés y Andoni Zubizarreta, director deportivo y que si algo sabes de porteros, había puesto sus ojos en Ter Stegen. Es más, varios medios de comunicación contaron que en febrero de 2013 el Barça y el guardameta alemán habían alcanzado un principio de acuerdo. El propio Ter Stegen se encargó de desmentirlo, consciente de que estaba a mitad de temporada y él era la gran estrella del club de toda su vida. Cuando llegó el verano, los rumores volvieron a resurgir y aunque es cierto que desde el Barça seguían con la intención de firmarle, Ter Stegen decidió continuar en Mönchengladbach hasta el término de la temporada 13-14, cuando finalmente cambió de opinión. En el fondo, él era consciente de que si quería ganar grandes cosas, e incluso optar de verdad a un puesto como titular en la selección, debía dar el salto a un gran club y el Barça, por características y filosofía de juego, encajaba a la perfección con él. Además, ya había dicho que no a los culés en una ocasión. Si lo volvía a hacer, se arriesgaba a que ese tren no volviese a pasar jamás. Es por ello que rechazó la oferta de renovación que le había puesto el Borussia Mönchengladbach y el 19 de mayo de 2014 se hacía oficial su traspaso al Barça por 5 temporadas a cambio de 12 millones de euros. Días más tarde, Ter Stegen se despedía entre lágrimas del Borussia Mönchengladbach y de todos sus aficionados. Capítulo 3. Lucha de egos con final feliz.
Las salidas de José Manuel Pinto y sobre todo de Víctor Valdés dejaron un agujero más que importante en un Barcelona que cerraba la que había sido probablemente la etapa más gloriosa de su historia y arrancaba un nuevo proyecto con Luis Enrique al mando. El entrenador asturiano, entre otras muchas cosas, le hizo ver al club la necesidad de firmar a un guardameta de garantías. En este sentido, Zubizarreta, tal y como te comentaba antes, se movió con inteligencia y se hizo con los servicios de un Ter Stegen que llegaba a Can Barça con una ilusión enorme. Es más, en alguna que otra ocasión, el guardameta dejó claro ante los medios de comunicación que la decisión de abandonar el Borussia Mönchengladbach no fue para nada sencilla. Al fin y al cabo, estaba renunciando al club de toda su vida, ese que le había visto crecer y que tanto apoyo le brindó cuando su situación personal y familiar no era la más idílica. Por tanto, si alguna vez dejaba Mönchengladbach, sería, tal y como acabó haciendo, para ir al Barça, equipo del que era simpatizante. Pero seguramente, con lo que no contaba Ter Stegen antes de tomar la decisión de cerrar un contrato por 5 años con el club culé, es que a su llegada se iba a topar con un rival muy duro por el puesto de titular. Y hablo de Claudio Bravo. Tanto Zubizarreta como Luis Enrique terminaron decidiendo que si querían pelear por todos los títulos con ciertas garantías, quizás Ter Stegen no era el portero más indicado para ello. Al fin y al cabo, era un chaval joven que sí, que venía de competir en una liga potente y de hacerlo muy bien, pero estaba en un equipo puntero y habría que ver también cómo se adaptaba a una nueva competición, un nuevo país, una nueva cultura y a un club en el que la exigencia se iba a multiplicar por 10. Ante tales dudas, la dirección deportiva azulgrana se puso de nuevo el mono de trabajo y consiguió hacer una incorporación más para la portería, y ahí fue cuando llegó Claudio Bravo. El guardameta chileno sí cumplía con todo aquello de lo que carecía Ter Stegen. Era un jugador contrastado y que conocía a la perfección la liga española. De hecho, en los últimos tiempos, defendiendo la camiseta de la Real Sociedad, se había posicionado como uno de los mejores guardametas de la competición. A todo esto, había que añadirle que poseía una gran trayectoria internacional y que estaba totalmente adaptado al país. Vamos, en pocas palabras, Claudio Bravo era uno de esos fichajes de los que hoy en día se conocen como de rendimiento inmediato. En definitiva, en el Barça se acaban de juntar dos auténticos titanes bajo los palos. Aunque de los dos, el que más crudo tenía el escenario, aparentemente, era el alemán. Ter Stegen arrancó la pretemporada siendo consciente de que fallar no estaba permitido. Su compañero y rival por el puesto no le iba a dar ni una mínima ventaja. Él debía hacerlo lo mejor posible para plantearle un verdadero problema a Luis Enrique, encargado de decidir. Pero justo antes de arrancar las competiciones oficiales, el míster asturiano lo tuvo muy fácil a la hora de decantarse entre uno y otro, ya que solo se quedó con la opción de Bravo tras ver cómo Ter Stegen caía lesionado y no podía comparecer en los primeros partidos de liga. De esta forma, Luis Enrique alineó a Claudio Bravo en las primeras jornadas y cuando Marc-André se recuperó, adoptó una postura salomónica. El míster siguió apostando por Claudio Bravo como portero titular en liga, mientras que Ter Stegen sería el encargado de defender el arco culé en la Copa del Rey y en la Champions League. En un inicio hubo muchos aficionados y un amplio sector de la prensa que criticaron esta forma de actuar de Luis Enrique. Al fin y al cabo, la Champions League es un torneo de tal valor que no puede caer en manos de alguien que no tenga regularidad y que no esté al pie del cañón semana tras semana. Al final, Ter Stegen no iba a estar jugando de domingo en domingo, por lo que su estado de forma no iba a ser igual al de Bravo. En paralelo a esto, también surgía otro problema que no era menor. Pongamos que aunque el hecho de no competir de forma regular no le pesase y terminase completando muy buenas actuaciones. ¿Qué pasaba si el Barça en general no llegaba lejos ni en Copa del Rey ni en Champions? En ese caso, la temporada para Ter Stegen podría acabar muy pronto y la decisión salomónica de Luis Enrique se iría al traste, porque tendría un portero con enorme proyección y necesitado de minutos con varios meses de inactividad por delante. ¿Se podía permitir esto Luis Enrique? ¿Llegaría a hacer de Ter Stegen un suplente de lujo o se cargaría entonces a Claudio Bravo? La situación era tensa, no lo siguiente, tanto que acabó repercutiendo en la relación entre ambos porteros, la cual jamás llegó a ser fluida. Y esto no es algo que me esté inventando yo, ambos protagonistas lo han ido reconociendo tiempo después. Por ejemplo, esto es lo que habló Claudio Bravo en 2024. Ter Stegen se dio cuenta que no me podía sacar. De los primeros 7 partidos que jugué en el Barça, hago un récord en la Liga Española de no encajar goles durante los 7 partidos. Fue mi carta de presentación en el Barça, 7 partidos sin encajar goles. Claro, ¿cómo me van a sacar? Para sacarme tienes que hacer más cosas. Lo que salía de él siempre era como una relación de conflicto, de no tener un grado de amistad. Y un poco antes de eso, Ter Stegen también aportó su punto de vista, pero yendo un poquito más allá. Era una situación muy complicada. La competencia con Claudio no fue nada fácil. No voy a negar que hubo momentos en los que estuve pensando en irme, en buscar soluciones, porque ves que el club te dice: no te preocupes, Marc, tienes toda nuestra confianza, estarás aquí por muchos años, confiamos en tu rendimiento, pero luego ves que en la realidad eso no es así. Con estas declaraciones queda evidenciado más que de sobra que lo que se vivió en el Barça con respecto a la portería en aquella temporada 14-15 fue complejo y no derivó en un verdadero conflicto, porque afortunadamente para todos los culés y especialmente para Luis Enrique,
Enrique, el equipo consiguió el triplete. Mientras Claudio Bravo levantaba la Liga, Ter Stegen hacía lo propio con la Champions y la Copa. Esto trajo la calma por un tiempo, aunque las nubes negras seguían amenazando en el horizonte y había que evitar que la gran tormenta se desatase. Por tanto, cuando se empezó a pensar en la siguiente temporada, Luis Enrique y Zubizarreta volvieron a reunirse para decidir qué hacer. ¿Bravo o Ter Stegen? ¿Ter Stegen o Bravo? ¿Con cuál se iban a quedar? Porque era más que evidente que estos dos gallos no podían compartir corral mucho más tiempo. Finalmente, bajo esta situación y como era de esperar, Ter Stegen terminó siendo la apuesta del Barça y Claudio Bravo se marchó traspasado rumbo a la Premier League. Capítulo 4. De privilegiado a defenestrado. La realidad es que la primera temporada de Marc-André Ter Stegen como futbolista del Barça no fue sencilla, pero terminó de un modo inmejorable, campeón de todo y posicionado claramente como el portero titular del equipo para los próximos años. Fueron meses duros para el alemán, aunque el destino quiso que se convirtieran en el detonante de una travesía plácida, entre comillas. Después de todo lo que había ocurrido con Claudio Bravo y con el chileno ya fuera del club, en Barcelona no volvieron a fichar a un competidor real de un Ter Stegen que efectivamente, en los meses posteriores, siguió demostrando que tenía talento más que de sobra para ser el portero titular. Ni los Zilesen, Neto, Iñaki Peña y compañía hicieron peligrar el puesto de un Marc-André que a medida que el tiempo pasaba veía cómo iba jugando ya prácticamente por decreto, incluso en esos momentos en los que su rendimiento no era el esperado ni el mostrado en ocasiones anteriores. Y es que pese a que el guardameta alemán empezó a sufrir problemas físicos importantes que le llevaron incluso a pasar por el quirófano en agosto de 2020 y en mayo de 2021, su rol de titular siguió intacto independientemente del entrenador que estuviese. Al final, el Barça tampoco atravesaba su mejor momento deportivamente hablando y en el club continuaban otros muchos futbolistas con cierta edad que tampoco es que estuvieran haciendo las cosas mejor que Ter Stegen. Total, todo apuntaba a que había portero alemán para rato. Sin embargo, y contra todo pronóstico, las cosas cambiaron muy seriamente en el momento en el que Hansi Flick llegó al banquillo azulgrana. Tras el adiós forzado de Xavi, el técnico germano se hacía cargo del Barça de cara a una temporada 24-25 que parecía dejar muchas dudas, aunque en principio en la portería no. Pero cuidado, que Hansi Flick ya había sido seleccionador alemán con anterioridad y tampoco apostó en aquel momento por Ter Stegen. Esto ponía en cierto modo en alerta al guardameta, que sabía que con Flick sí iba a tener que estar a la altura. Por eso, Ter Stegen se tomó ese verano del 2024 muy en serio y obviamente arrancó la temporada como titular por delante de un Iñaki Peña que ya para algunos merecía la oportunidad. Aunque esta circunstancia se antojaba lejana en el tiempo hasta que el 22 de septiembre, en el estadio de la Cerámica ante el Villarreal y tras un gesto fortuito, Marc-André cae tendido en el césped bajo evidentes signos de dolor. Todas las alarmas se encendieron y no era para menos. Las primeras exploraciones arrojaban pronósticos nada positivos, los cuales terminaron confirmándose tras las pruebas médicas pertinentes. Ter Stegen se rompía el tendón rotuliano de su pierna derecha y debía pasar por el quirófano. El tiempo estimado entre 6 y 8 meses de baja. Adiós a la temporada. La noticia cayó como un jarro de agua fría para el portero alemán. Rápidamente, el Barça movió ficha en busca de un nuevo portero, puesto que Iñaki Peña tampoco terminó siendo del agrado total de Hansi Flick. Fue entonces cuando Chesney salió del retiro para embarcarse en una aventura azulgrana que con altos y bajos le convirtió en el portero titular de un equipo que ofreció una imagen que llevaba mucho tiempo sin repetirse. Ese nuevo Barça terminó conquistando la Supercopa de España y la Copa del Rey, ambas venciendo en la final al Real Madrid, la Liga ganando los dos clásicos y se quedó a segundos de clasificarse para la final de la Champions. Había quedado claro que Ter Stegen no era tan imprescindible como se creía, e incluso su figura hasta como capitán empezaba a ser seriamente cuestionada. Mientras, Ter Stegen, todavía lesionado, quiso mostrarse como el líder que todo el mundo le pedía ser. Se le veía cerca del grupo siempre en los entrenamientos e incluso empezaba a aparecer públicamente para alabar a los suyos. Esta actitud fue aplaudida por unos, pero también cuestionada por otros. Existía una corriente que pensaba que el alemán lo que quería no era otra cosa que acumular méritos para terminar jugando en el sprint final de la temporada, donde se decidirían las cosas importantes. Y es que Ter Stegen trabajó muy duro para recuperarse y eso le llevó a recibir el alta a pocas semanas de partidos decisivos de Champions y de Liga. El Barça todavía le quedaba jugar la vuelta frente al Inter de Milán en Copa de Europa y el decisivo partido contra el Madrid que podía sentenciar el campeonato nacional de Liga. En los días previos a esos partidos, Ter Stegen regresó a la portería, como por ejemplo frente al Valladolid en Zorrilla, donde no tuvo una actuación muy aplaudida, también porque llevaba mucho tiempo sin jugar y eso se nota. Pero pese a ello, y seguramente amparándose en sus galones y méritos pasados, Marc-André confió en que podría ser elegido para medirse a los italianos y a los madridistas. Incluso en las tertulias deportivas de radio y televisión se hablaba de esa posibilidad. Pero llegado el momento, Hansi Flick lo dejó muy claro. Tanto la vuelta de semifinales como el clásico los jugaría Chesney. Esto provocó la rabia y la frustración de Ter Stegen, quien aparcó por momentos su rol de capitán ejemplar para mostrar su enfado llevando a cabo actos como no viajar a Milán. También, días más tarde, trascendió la noticia de que el día que el Barça
celebró la liga, el cancerbero alemán se negó a hablar para los aficionados. Todos estos gestos no sentaron nada bien a Hansi Flick, ni tampoco a Deco, que según se comentaba no era muy simpatizante de la continuidad de Ter Stegen y sería uno de los encargados de que el club cambiara su discurso en cuanto a la figura del que era capitán en ese momento. Ter Stegen tenía contrato hasta 2027, eso es verdad, pero ya tenía 33 años y en los últimos tiempos había sufrido demasiados problemas físicos que habían hecho al Barça tener que andar buscando soluciones de urgencia. Si a esto le añades esos comportamientos y gestos poco acertados, el resultado fue que el portero pasó de ser indiscutible a totalmente transferible. Tanto fue así que el Barça no solamente renovó a Chesney de cara a la temporada 25-26, sino que también materializó el fichaje de Joan García, guardameta de 24 años que venía de ser la gran sensación de la liga y al que hubo que sacar del Español, eterno rival, previo pago de una cláusula de cerca de los 30 millones de euros. Obviamente, con estos dos movimientos, el combinado culé le estaba enseñando la puerta de salida a un Marc-André Ter Stegen que sabía que tenía el Mundial de Estados Unidos a la vuelta de la esquina y que esta vez sí se postulaba como el portero titular de Alemania siempre y cuando gozase de continuidad en su club. En definitiva, el 2025, recordado como año de alegrías para el barcelonismo, se tornó en un verdadero quebradero de cabeza para nuestro protagonista de hoy. Y no solo por lo deportivo. En el apartado sentimental, Ter Stegen también sufrió lo suyo. En marzo de ese mismo año, meses antes de todo el jaleo de final de temporada, los enfados con Flick y la llegada de Joan García, el alemán anunció públicamente su separación de Daniel Agel, con quien compartía una relación desde 2012 que derivó en un matrimonio en 2017 y el posterior nacimiento de sus dos hijos. Al parecer, ambos se separaron porque Daniela incurrió en una infidelidad con su entrenador personal. Sin duda, este fue el colmo para Ter Stegen, quien volvía a ser noticia más por sus temas extradeportivos que deportivos, como cuando se encontró en el punto de mira por su mala relación con nada más y nada menos que Leo Messi. Hubo épocas en las que en el vestuario azulgrana se palpaba la tensión porque entre el argentino y el alemán saltaban chispas, tal y como admitió Ter Stegen mucho tiempo después. Leo es un personaje especial a este nivel porque se motiva con muchas cosas que no vemos, o eso creo. Hemos tenido momentos en los que las cosas no funcionaron entre nosotros porque él estaba molesto conmigo y yo estaba molesto con él, pero para nada enfadado, en el sentido de que esto no se prolongó en el tiempo ni nada por el estilo. No sabemos cómo llevó Luis Enrique todo este tema, igual que tampoco conocemos cómo gestionó de forma interna esa decisión de alternar a Ter Stegen y Claudio Bravo en el once inicial dependiendo de la competición de turno. Pero al final, Lucho ha demostrado tener talante para afrontar este tipo de situaciones y manejar a jugadores controvertidos, como es el caso de Ousmane Dembélé. El francés también dejó huella en el Barcelona para acabar sufriendo una metamorfosis increíble de la que te hablo en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Te aconsejo que vayas a verlo. Eso sí, antes de hacerlo, me gustaría pedirte algo. Lo primero es que le des like a esta increíble historia de Ter Stegen que promete tener segunda parte. Y segundo, que si no estás suscrito al canal aún, te suscribas porque así me ayudas un montón. Tercero, respóndeme a esta pregunta. ¿Crees que el Barça debería haber echado a Ter Stegen antes o crees que todavía merece seguir en el puesto? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.